Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a conectar con Argentina con el historiador Ricardo López Jotig para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y hoy vamos a abordar un tema que a diferencia de muchos de los que hemos tratado en esta sección, se continúa en el tiempo. Es decir, vamos a hablar de un fenómeno político-social que tuvo lugar hace más de 40 años, pero que ese régimen sigue gobernando ese país. Hablamos de la revolución islámica en Irán, ¿no? Es un fenómeno que no es estrictamente totalitario como los que hemos venido señalando anteriormente, que tenían que ver con algo pretendidamente científico, ¿no? Como ha sido el racismo de la eugenesia o el tema del marxismo-leninismo y tantas otras variantes que pretendían ser de carácter secular y, y no metafísico, ¿no? Sino un carácter científico y con leyes científicas. En este caso vamos a hablar de la revolución islámica en Irán, que, como bien señalás, sigue estando vigente ese régimen, pero que además tomó por sorpresa tanto a la Unión Soviética como al bloque occidental el carácter profundamente religioso y sobre todo la implantación de una teocracia en Irán en ese contexto, y eso tomó absolutamente desprevenidos a los grandes actores políticos, ¿no? En Ujú. primer lugar, vemos cómo es que la Guerra Fría no era tan absoluta. Es decir, que la Guerra Fría se libraba, pero que había distintos movimientos en varios escenarios internacionales, e Irán no era una pieza menor en ese contexto, porque Irán, con la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlavi, era un aliado de Estados Unidos en la región y en el contexto de la Guerra Fría, y de repente se le cae un aliado importante, no solo eso, sino que además se da esa situación hoy bastante olvidada, pero que fue de una magnitud internacional y de una extrema gravedad, como fue el tema de los rehenes secuestrados en la Embajada de Estados Unidos, que es un Ujú. incidente diplomático gravísimo, eh, pero que además significó, por ejemplo, está muy vinculado con lo que después, al poco tiempo, fue la invasión soviética a Afganistán, es decir, lo que después fue la invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979, es un resultado de la revolución islámica en Irán, pero además, ¿cómo es que cambia toda la dinámica en Medio Oriente? Primero, ubicar qué fue este movimiento que nosotros hoy llamamos fundamentalista chiita o fundamentalista islamista. Primero ubicarlo, ¿no? Porque nosotros siempre sabemos que los chiitas son una minoría dentro del mundo islámico. Hay quienes sostienen que es aproximadamente el 10% del mundo islámico, pero que hay varias corrientes de la Shia, además. La Shia en Irán es la Shia duodecimana, es decir, la que sigue al 12.º imán, que estaría oculto y es un personaje de carácter mesiánico al que se denomina el Mahdi, que en algún momento va a salir a la luz, es decir, es un personaje que está vivo y que en algún momento va a salir a la luz hacia el final de los tiempos, pero que además la característica de la Shia con respecto a los sunitas es que de alguna forma se mantiene el vínculo con Dios del fiel a través del imam. Es decir, los sunitas consideran que en el Islam ya se cerró la profecía. Todo lo que había que conocer de la revelación terminó con el profeta Muhammad o Mahoma. Para la Shia, esa revelación continúa y hay un vehículo de comunicación a través de los imames. Es decir, que acá vemos que se va a implantar una fuerte teocracia hasta el día de hoy,
Y primero tener en cuenta por qué ocurre esto. Lo cierto es que en Irán venía gobernando el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que en realidad no era de una dinastía tradicional, sino que su padre había sido impuesto como Shah de Irán en un acuerdo después de digamos, un acuerdo anglo-ruso, el Shah Reza Khan, y que después, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, al Shah Reza Khan lo remueven justamente en un acuerdo entre los países aliados porque aparentemente tenía grandes vinculaciones con el eje nazifascista y por consiguiente se instala a Mohammad Reza Pahlavi, su hijo, como Shah de Irán. Entonces, en principio no había una legitimidad de carácter histórico de esta familia reinante. Más allá de que siempre estaba en las grandes revistas internacionales, ¿no? Las revistas de moda que tanto conocemos y que, digamos, le dio una gran presencia mediática a esta monarquía, pero además tampoco tenía una muy buena relación con el mundo religioso, más allá de que el Islam chiita era la religión oficial, pero que también el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, sobre todo, se embarca en una fuerte política de modernización económica y social de Irán, pero manteniendo un régimen autocrático. Es decir, no era una monarquía constitucional, sino que era una monarquía autocrática. Había un partido único, el Partido de la Reconstrucción Nacional. Una de las grandes críticas que hacía precisamente el mundo religioso era la gran corrupción que existía en este régimen y que además había hecho una gran inversión en todo lo que eran las Fuerzas Armadas, que en definitiva era la gran fuente de poder que tenía el Shah. Bueno, lo cierto es que acá vamos a encontrar un personaje clave que va a ser el Ayatollah Khomeini, que va a vivir en gran parte de su vida en el exilio, primero en el sur de Irak, donde hay una comunidad chiita árabe muy numerosa, luego se va a exiliar en Francia, y esto es muy interesante porque cuando en 1978 comienzan las grandes manifestaciones en contra del régimen del Shah, que se hacían cada 40 días y que esto se iba incrementando en número permanentemente y el Shah no lograba detener esto a pesar de su régimen represivo, lo cierto es que el Shah huye de Irán en 1979 y al poco tiempo retorna el Ayatollah Khomeini para instaurar una república islámica. Y acá vamos a encontrar el inicio de un nuevo fenómeno. Por un lado encontramos una especie de guerra fría árabe en el cual Egipto, liderado por Nasser, proponía una república laica, socialista, fuertemente vinculada a la Unión Soviética como aliado internacional, y por otro lado Arabia Saudí con una monarquía tradicional y que puso mucho énfasis en el carácter islámico. Bueno, ahora vamos a encontrar que primero todo el tema del panarabismo muere, ¿no? Queda arrumbado completamente y pasamos a otra dinámica, que es la del panislamismo. Es decir, hay un cambio ideológico muy fuerte y ese panislamismo empieza a ser una corriente fogoneada desde la revolución islámica en Irán, porque acá nos encontramos con un fenómeno muy interesante desde el punto de vista político, ¿no? Que es que esa revolución no se queda solamente en Irán, e intenta propagarse por el mundo islámico como la única versión islámica, como con un consejo de la revolución, de los ulemas, que es el que interpreta las leyes, que hace un control de constitucionalidad, si se quiere, de las leyes, que es el que
digita quiénes van a ser los candidatos en las elecciones, porque uno ve que hay elecciones en Irán, pero que sin embargo antes son previamente pasados por el tamiz de este consejo, es decir, que se instala una teocracia y que significa un retroceso social fundamental para las libertades y las modernizaciones que con todas sus limitaciones había en el régimen del Shah, pero lo cierto es que había un proceso de occidentalización muy fuerte y una posición de la mujer que había avanzado mucho. Es decir, más allá de que no había libertades políticas, claramente se había dado un proceso de modernización social y económica y que ahora, con este nuevo régimen, que pareciera ser salido de la Edad Media, bueno, se instala una teocracia y que además pretende difundirse como la versión del Islam en un mundo bastante secularizado. Es decir, cómo es que acá encontramos otro tipo de régimen profundamente autoritario, inapelable, incuestionable, que retoma la religión como su fuente de legitimidad y que difiere completamente con los regímenes que hemos venido señalando, que buscaban ser supuestamente de un carácter científico. Es decir, que acá vemos cómo es que en un mundo que uno pensaría, bueno, cada vez más secular, científico, tecnológico, sin embargo, el peso de la religión fue esencial para esta revolución y que claramente marca el inicio de toda una nueva etapa que sobre todo la vamos a ver desplegada con mucha fuerza después de la Guerra Fría. Es decir, todo el fenómeno del fundamentalismo islamista, que después lo vamos a ver en muchas partes de Medio Oriente, de África, del continente asiático, bueno, tiene inicio en esta etapa a partir de 1979, cuando ya un régimen fundamentalista islamista se instala en el poder y si bien no va a significar un desafío a nivel global, como lo podía ser cualquier otro régimen totalitario, pero sí claramente marca el inicio de un cambio de época que ninguno de los dos grandes bloques de la Guerra Fría había podido entrever. Sin duda fue un cambio que, como comentábamos al principio, continúa todavía vigente y que ha afectado a toda la geopolítica de la zona, y de eso seguir hablando, seguramente aflorará en próximas entregas. Bueno, muchas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarat.